Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Hoy volvemos con un tema que es súper importante saber porque es algo que realmente todavía tiene muchísimos tabús alrededor y también muchos mitos alrededor de este tema, y es el tema del trastorno del espectro autista o autismo, que es como más se escucha en la calle. Antes de empezar, le paso el micrófono a mi invitada de hoy para que se presente con todos ustedes. Hola Ale, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme y estoy súper feliz de estar aquí otra vez. Bueno, yo soy Catalina Solís, soy neuropsicóloga, psicóloga clínica y bueno, recientemente en los últimos años este tema me ha interesado muchísimo y pues me he capacitado un poquito más. Es algo que nosotros vemos pues como parte de la formación en neuropsicología, pero me he dado la tarea de capacitarme un poco más en el tema y bueno, por eso es que estoy acá. Claro, feliz de tenerte acá, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, yo creo que esto es un tema que a través de los años, desde que se ha empezado a hablar en la comunidad de psicología y de medicina, ha tenido como mucha controversia alrededor. Y yo creo que es importante que, bueno, eventualmente hablemos de esta controversia, ¿verdad? Y que toquemos en estos puntos. Pero para empezar, y para las personas que nos están escuchando y que tal vez esto es algo que han escuchado en la calle, que han escuchado mencionar que esa persona tiene autismo, o inclusive a veces se dice de mala forma, es autista, ¿verdad? ¿Vos cómo explicarías o cómo definirías qué es el autismo o el trastorno del espectro autista? Voy a empezar diciéndote cómo se define, ¿verdad? Usualmente y lo que, pues, la jerga que normalmente se maneja y cómo me gusta definirlo a mí, porque creo que hay como una diferenciación por ahí. El autismo tiene dos rasgos principales, digamos, que son los que usualmente se utilizan pues para poder decir que la condición está presente. Por un lado, tenemos toda la parte de la comunicación social, que está dividida, siempre usualmente se divide en tres partes. Todo lo que tiene que ver con iniciación social y respuesta, o sea, cómo inicio yo interacciones sociales y cómo respondo yo a interacciones sociales. Todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal, o sea, cómo me expreso, digamos, en este campo y cómo interpreto también la comunicación no verbal de otras personas. Y una tercera parte que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Cómo son mis relaciones interpersonales? ¿Cómo las gestiono? ¿Cómo las manejo? Eso por un lado, como te dije, dos grupos. Y el segundo grupo que se llama, o así, ¿verdad? Viene en los manuales y demás, que tiene que ver con los patrones restringidos y repetitivos del comportamiento. Esto tal vez es lo que tiene un poquitito más como de diferencia de la forma en la que lo estamos viendo ahorita, porque básicamente esto se refiere como a que pues las personas suelen tener intereses que son, ¿verdad? Un poco intensos, digamos, en comparación con otras personas, y también todo lo que tiene que ver con cuestiones de tipo sensorial, que ahorita vamos a hablar un poco más al respecto. Entonces, esto es más o menos como lo que, ¿verdad? Cualquier persona que tenga formación al respecto te diría, pero en realidad, y la forma en la que yo lo explico, es un poquitito distinto. A mí me gusta siempre dividir el autismo, yo le llamo como cajas. Y que estas cajas tienen pues diferentes características, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos la caja de la iniciación social y respuesta, la caja de las relaciones interpersonales, la caja del procesamiento sensorial, tenemos la caja de los intereses. Entonces, ¿verdad? Como todas estas características, las personas las tienen en mayor o menor medida, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a hablar ahorita con los mitos. No es cierto que una persona que no tenga dificultades con sus relaciones interpersonales no pueda ser una persona autista o dentro del espectro del autismo. En realidad eso no necesariamente funciona así, sino que dependiendo, ¿verdad?, de todas estas características que te estaba explicando, las personas las presentan en mayor o menor medida, que también hay diferenciación por género, que justamente, bueno, era lo que estábamos conversando. Entonces, más o menos así, algo súper importante también como para empezar, es que respecto a la terminología, esto es algo muy personal, digamos, de cada persona.
que haya sido diagnosticada o que se identifique con estos rasgos. Algunas personas les gusta decir espectro autista, otras personas les gusta decir que son personas autistas, otras personas les gusta decir que son personas con autismo. En realidad, ¿verdad? Depende como de lo que cualquier persona se sienta cómoda refiriéndose a sí misma y, ¿verdad? Es un poco como entender las particularidades de cada quien. Claro, genial. Ok, entiendo, perfecto. Gracias por esa aclaración. Ahora, hablemos un poquito de esas cajas, porque yo creo que, vamos a ver, lo explicaste increíble. A mí me gustaría hablar un poquito más, tal vez como con ejemplos. Claro. ¿Verdad? Cuando vos decís que, por ejemplo, una de las cajitas tiene que ver con la iniciación o la respuesta a las interacciones sociales o la manera en la que manejan sus relaciones sociales. ¿A qué te referís con esto? Claro, un poco, tal vez te voy a poner un par de ejemplos que tienen que ver con, porque esto, y lo vamos a ir viendo también, conforme vas creciendo, conforme vas siendo una persona pues ya adulta, empezás a tener un montón de herramientas para gestionar esto. Entonces es muy importante entender que no es lo mismo, digamos, lo que yo puedo experimentar en la niñez o en la adolescencia, a principios de la adolescencia, que ya en la adultez. Cambia ligeramente. Entonces te voy a poner un ejemplo de cómo podría ser esto en una persona adolescente o en una persona adulta. Entonces, digamos, si yo quiero entrar a un grupo de personas, hay un grupo de personas, digamos, que están en mi escuela y que están ahí conversando y yo sé que quiero hablarles porque en realidad, como te digo, uno de estos mitos, y ya me estoy adelantando, pero uno de los mitos es que son personas no sociales. Esto no es cierto. Realmente pueden ser personas muy sociales que disfruten muchísimo las interacciones. Entonces, bueno, hay un grupo de personas, yo me quiero aproximar porque quiero hablarles, quiero que sean mis amistades y demás. Entonces, en la niñez, ¿verdad? Tal vez yo suelo aproximarme a estas personas de manera que no es igual a como lo haría otro niño, ¿verdad? Entonces tal vez otra persona llegaría y preguntaría algo, ¿verdad? Pero es muy común que las personas dentro del espectro se acerquen y tal vez digan como hola y se vayan y otra vez regresan y dicen hola y se vuelven a ir y otra vez regresan y dicen hola y se vuelven a ir, ¿verdad? Esto es un ejemplo muy particular, no es que todas las personas van a actuar de esa manera, pero como para que quede un poquitito más claro, tal vez no me sale tan fácil como a las otras personas aproximarme a este grupo y pues iniciar una interacción social que yo quiero iniciar. En la adultez esto varía, porque como te digo, conforme pasa el tiempo, yo voy adquiriendo un montón de herramientas y voy viendo a otras personas, cómo se comportan otras personas, cómo se acercan a estas personas. Es muy común también cuando hay hermanos, hermanas mayores o incluso menores, ¿verdad? Que yo empiezo a ver, es que yo veo que mi hermana pues tiene muchas amistades, entonces yo empecé a ver cómo hacía ella y yo empecé a hacerlo igual, ¿verdad? O empecé a ver a mis papás. Entonces, pues ya en la adultez, bueno, como vos sabés, en realidad mi expertise va más tirado como hacia la adultez. La pregunta que usualmente se hace no es si esto te cuesta, sino es cómo lo haces, ¿verdad? Ajá. O sea, lo pensás muchísimo, estás, ¿verdad? Estás como generando tal vez como una serie de pautas en tu cerebro a la hora a la hora de acercarte a estas personas, decir como, ok, lo que hay que decir es esto, luego esto, luego esto, luego esto, para que al final la interacción social pues sea exitosa o según las necesidades de la persona. Entonces, ¿verdad? A eso voy un poco. Eso es un ejemplo muy particular. Otra cosa que también es muy característica es que en la adultez también yo tengo que estar como muy pendiente de cuándo es mi turno para hablar, por ejemplo, que es algo que tal vez personas no autistas pues, de una manera muy automática se genera, ¿verdad? Es como, bueno, esto fue una pregunta, yo te respondo, ¿verdad? O ya yo vi que te callaste, entonces yo hablo, pero ¿verdad? No es algo que se piense tanto. Las personas autistas o dentro del espectro usualmente, ¿verdad? Están más pendientes como de, ok, este tono de voz quiere decir que me preguntó algo, ahora yo tengo que hablar. O, ¿verdad? Ok, esto fue una pausa, entonces ahora yo tengo que hablar. ¿Ves? Tiene que ver con un tema de cómo respondo yo a estas interacciones sociales. Entonces, más o menos para ponerte esos dos ejemplos de cosas que suelen repetirse. Como te digo, no en todas las personas, pero es algo que puede ser pues común o más o menos común. Claro, y esto enfocado más en la adultez, como decís vos. Exactamente. Igual, ¿verdad? En la niñez y la adolescencia suele ser similar, solamente que tal vez las personas no tienen tanto aprendizaje y tantas herramientas como ya en la adultez, ¿verdad? Exacto. Ahora, todo esto que vos mencionabas de cuando estas personas aprenden, o sea, que aprenden o desarrollan herramientas viendo a los demás, entendiendo que un tono significa algo.
Esto tiene como un nombre, ¿verdad? Se llama como masking. Sí, se llama, ajá, bueno, que dicha que lo mencionas, exacto, masking o enmascaramiento, que hay varios tipos de enmascaramiento, ¿verdad? Que, bueno, no, son términos más bien como un poquito... O devolvámonos, antes de hablar de los tipos, como, ¿qué es enmascaramiento? Claro. Básicamente, porque digamos, ahora que vos dijiste herramientas, ¿verdad? Un poco yo me cuestiono hasta qué punto son herramientas, ¿verdad? O hasta qué punto es esto, simplemente una cuestión de que pues no es que yo no sepa interactuar con las otras personas, definitivamente sé interactuar con las otras personas, pero tengo que acostumbrarme a un estilo de interacción que no es el que me sale fácil, no es el que me sale natural. Entonces empiezo a, como vos decís, enmascarar. Enmascarar es, yo empiezo a aprender cómo se comportan las otras personas y yo empiezo a hacer exactamente lo mismo. Esto no podríamos decir que, ¿verdad? Que sea el escenario ideal, porque realmente el enmascaramiento cansa montones a las personas autistas o dentro del espectro del autismo. O sea, realmente porque es estar tratando de comportarme todo el día como una persona que realmente no soy, ¿verdad? Sino que yo logro, y también es muy curioso porque yo he visto, digamos, en las personas consultantes pues que están dentro de la condición, que suelen escoger carreras incluso muy tiradas hacia lo social o hacia todo lo que tiene que ver con lingüística, porque se vuelven expertos y expertas en estos temas, ¿verdad? Como de yo me vuelvo experto en cómo es el lenguaje, cómo se comunican las personas, cómo es la comunicación no verbal, cómo son las relaciones interpersonales. Me vuelvo súper experto o experta en todo esto y empiezo a aprender ese conocimiento con un poquito de distancia para yo empezar a comportarme de la misma manera. Entonces, realmente esto es el enmascaramiento, el masking, es yo veo cómo actúan las otras personas, hago algo muy similar, para poder pues adaptarme, digamos, a contextos sociales o a contextos académicos, laborales, etcétera, que tal vez no me salen natural, pero como te digo, esto no quiere decir que la persona cambió, ¿verdad? Como que adquirió herramientas y que, ¿verdad? Y que esto sea la forma, digamos, de manejar la condición, pues es una manera, ¿verdad? De alguna manera gestionarla, pero no es tampoco el camino ideal, porque como te digo, genera muchísimo cansancio, inclusive por eso las personas autistas en la adolescencia las suelen diagnosticar con ansiedad, con depresión, ¿verdad? Porque es de forma constante todo el día, ¿verdad? Estar cuestionándome estas cosas, estar comportándome de esta manera, y pues entonces eso me genera este tipo de consecuencias a un mediano o a un largo plazo. Entiendo. Tiene sentido, ¿verdad? Porque sí. O sea, si uno, no sé, a veces tiene que ir a una reunión o a un evento que requiere de uno como adoptar ciertas conductas o algo que no son de uno, ¿verdad? Claro. Y uno termina agotado, aunque sea una hora. O sea, no me puedo imaginar tener que llevar a cabo todo el día, todos los días, enmascarando, como decís vos, lo que sería mi manera de actuar natural, por así decirlo. Ahora, mencionaste algo como, dijiste dos cosas que quiero como que no se me pierdan. Uno, el tema de, bueno, entonces, si lo ideal no es enmascararse, o que la persona ¿verdad? Como que use esta estrategia, ajá, que sí es lo ideal. Y antes de que me respondas eso también, ahora mencionaste algo que fue como que hay una persona autista o una persona en el espectro del trastorno de autismo. Quiero que expliques esto también porque no sé, ¿verdad? Si a veces pensamos que es como algo blanco y negro. Claro, ok. Voy a empezar por la primera. En realidad, a lo que me refería es que, como te digo, digamos, me pasa mucho cuando trabajo con papás o mamás de personas adolescentes con sospecha de la condición, suelen decir mucho como es que tiene que adaptarse a vivir en este mundo, ¿verdad? O sea, está bien que no le guste, porque como te digo, en la adolescencia a veces esto sí es un poco más marcado, está bien que no le guste convivir con sus compañeros o compañeras de la escuela, pero tiene que hacerlo, tiene que acostumbrarse, es el mundo real, ¿verdad? Como este tipo de comentarios. Entonces, a lo que voy es que hay que llegar a una especie de punto medio, porque las personas primero tienen que entender qué es la condición, qué son las cosas que tal vez funcionan distinto en ellos y ellas, y de alguna manera empezar a decir como, ok, yo comprendo que este es mi funcionamiento, comprendo que hay otros tipos de funcionamiento y que en ocasiones voy a tener que adaptarme a esos otros tipos de funcionamiento, pero con una serie de estrategias, ¿verdad? Entonces, como para ponerte algunos ejemplos, digamos, personas autistas que ya saben que si tienen que ir a una reunión de trabajo que es
muy larga, agotadora de todo el día, que tienen que ir a la oficina, que es una cuestión presencial, entonces saben, por ejemplo, que en la noche pues van a llegar a dormir temprano y que al día siguiente van a intentar como bajar un poco como su actividad y quedarse en la casa y tal vez hacer tareas como un poco más repetitivas porque necesitan recuperar toda esa, ¿verdad?, energía que tuvieron que invertir en estar enmascarando un día completo en una reunión de trabajo, ¿verdad? Entonces es un poco como ese balance de, ok, yo sé que hay contextos en los que pues de alguna manera sí tengo que adoptar este masking, pero yo sé que lo compenso de otra forma, ¿verdad? Con actividades que yo sé que me ayudan a recuperar esa energía. Entonces, ¿verdad? Es como llegar, como te digo, a ese punto medio y también saber poder darse cuenta cuando están enmascarando, qué es enmascarar, que quieran enmascarar, ¿verdad? Que no sea una cuestión impuesta, porque como te digo, muchas veces en la adolescencia es como, ok, tengo que comportarme exactamente igual a estas personas porque esto es lo que está bien y lo que yo soy está mal, ¿verdad? O sea, y aquí es donde caemos en comportamientos de alteraciones del estado de ánimo, etcétera, porque entonces yo empiezo a pensar que estoy mal, que no está bien, que soy una persona rara, que no encajo, ¿verdad? Que o sea, que tengo algún tipo de problema, que no me puedo llevar bien con los demás, que no soy exitoso socialmente, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente cuando es fundamental, por eso te digo, como entender qué es lo que me pasa, entender qué es enmascarar, hacerlo porque quiero hacerlo, enmascarar porque yo quiero hacerlo, porque es un objetivo que yo quiero cumplir de alguna manera y no tal vez simplemente como por como mi modus No operandi. ser raro, exactamente, o Okay. exacto, como vos decís. Entonces, eso es un poco como llegar a este punto medio, poder identificar lo que estoy haciendo y tener estrategias para regular eso que, ¿verdad?, que de alguna manera tengo que hacer. Entonces, eso por un lado. Y la otra... Perdón, dale. quería hacer una como acotación. O sea, entonces básicamente lo ideal sería que las personas que tienen o que están en el trastorno del espectro autista puedan aprender a enmascarar cuando tienen objetivos por cumplir, por así decirlo, pero que no estén ahí el 100% del tiempo. O sea, es decir, que tengan, me imagino que tal vez una red de apoyo, personas con quien pueden como desenmascararse, por así decirlo. O sea, nada más actuar de manera natural, como les saldría en cualquier momento, y que pues nada más se pongan la máscara para lograr objetivos como decís vos, o sea, que el trabajo, qué sé yo, que una reunión, una entrevista, este tipo de cosas. Exactamente, tal cual dijiste, porque incluso, ¿verdad? Ahí entra como las decisiones que de alguna forma hay que tomar, o sea, no sé, tengo este grupo de amistades que quiero mucho y demás, pero no comprenden mi forma de funcionar y me agota demasiado tener que tener estas interacciones, entonces pues tomo la decisión de verles menos o asistir menos, digamos, a las actividades que hacen. Entonces, tal cual dijiste, ser más consciente de lo que estoy haciendo, tomar decisiones y entender que puedo tomar estas decisiones, ¿verdad? No solamente decir como, no, yo tengo que comportarme como se comportan estas personas para ser aceptado o aceptada, ¿verdad? Entonces es como tener más conciencia por ahí. Ok, perfecto. Ahora sí. La otra pregunta. Sí, mira, esto es complejo porque aquí entramos en toda esta terminología de los manuales de diagnósticos y tal, ¿verdad? Entonces, pues voy a explicarlo así rápidamente. Bueno, vos sabes que antes la condición se dividía en dos, por decirlo así. En, ¿verdad? Un término que está en desuso y que es muy importante decir que está en desuso porque hay personas que siguen, hay, ¿verdad? Médicos, médicas que siguen diagnosticando esta condición, lo cual ya no se utiliza, ¿verdad? Entonces, antes se llamaba autismo y Asperger, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, luego llegan los manuales de psiquiatría y lo modifican y dicen, no, es espectro del autismo y existe autismo de alto funcionamiento, autismo de funcionamiento bajo, que esto tampoco es una terminología con la cual yo me siento muy cómoda porque entonces estamos clasificando a las personas como, ¿verdad? Como con más habilidades o con menos habilidades y como te digo, no necesariamente es así. Es mejor dividirlo, ¿verdad? Por, ok, esta persona tiene pues una capacidad de interacción social mayor que esta otra persona que tal vez su dificultad está más en el lenguaje, por ejemplo, o, ¿verdad? En el tema de repeticiones, ¿verdad? De intereses, etcétera. Entonces, a lo que voy es como se le llama espectro del autismo por este tema, como hay personas que tienen menos dificultades de funcionar. Incluso hay otros manuales que bueno, justo el DCM lo clasifica en 3 niveles, que es nivel 1 necesitas ¿verdad? Cierto apoyo, nivel 2 necesitas un poco más de apoyo, nivel 3 necesitas demasiado apoyo. Y las personas que se ubican en el nivel 3, porque esto es algo importante, no lo dije al principio, la condición a veces suele venir acompañada de un tema de discapacidad intelectual,
o de dificultades de lenguaje ya un poco más graves que sí afectan el funcionamiento del día a día de las personas. Esto no quiere decir que todas las personas lo tengan, porque entrando también un foco a un mito, muchas veces médicos o médicas lo que dicen es como es que usted no puede ser una persona autista porque usted, no sé, se graduó del colegio, o porque usted trabaja, o porque usted habla, ¿verdad? Entonces es un mito pensar que todas las personas tienen estas características, pero bueno, algunas Va a personas... depender de la cantidad de apoyo y tal vez ahora hablamos también de esto, como me imagino que las estructuras y cómo se ve afectado a nivel genético. Exactamente, exactamente. Entonces, como para resumirte, eso es un poco la situación. El espectro, ¿verdad? Realmente hace alusión a esto, que la condición es pues muy diversa, muy heterogénea y que hay personas que necesitan mayores o menores apoyos y pues otras personas, ¿verdad? No. Pero es un tema, como te digo, dependiendo del manual que consultes, dependiendo del profesional que consultes, la terminología que se utiliza. Y también hay una prueba que es bastante famosa que se utiliza para el diagnóstico que se llama el A22, que el A22 te hace la diferenciación de si la persona es autista o si la persona está dentro del espectro del autismo. Y la diferenciación que hace la prueba un poco es, ¿verdad? Que cuando se clasifica como persona autista necesita más apoyo y dentro del espectro del autismo necesita menos apoyo. Entonces tiene que ver con esto, ¿verdad? Pero como te digo, realmente es como cada quien se sienta cómodo o cómoda, refiriéndose al diagnóstico que recibió. Uh-huh. Claro, entiendo. Y ahora, con el tema del Asperger, yo creo que es importante tal vez como explicar por qué es que ya no se usa esta terminología, porque a veces la gente como que es un poquito resistente a dejar de usarla. Uh-huh. Inclusive hace poco, ¿verdad? Yo en la U aprendí que era Asperger, uh-huh, no de bajo o alto apoyo, me explico. Sí, claro. O sea, y no, esto no fue hace tantísimo, o sea, como que realmente no. Claro. Entonces no sé si puedes como contarnos un poquito, porque es que ya no se dice Asperger. Claro, realmente, ¿verdad? Porque como te digo, lo ponían como una condición 100% aparte, o tal vez no 100% aparte, pero ¿verdad? Estas son las personas que sí pueden funcionar y solamente tienen dificultades a nivel social, ¿verdad? Son personas que a nivel social no se pueden integrar y que esto era otra de las cosas muy típicas que se asociaba con el Asperger, su lenguaje es monótono, su tono de voz es monótono y suelen tener, ¿verdad? Ciertas estereotipias, pero no tan graves, ¿verdad? Como las personas autistas. Ajá. Entonces, bueno, realmente es una diferenciación que, como te digo, no, pues en el fondo no tiene mucho sentido porque son las mismas características que se comparten con las personas que diagnosticaban como autistas. Y bueno, también porque hay un cuestionamiento, ¿verdad? Como muy complejo alrededor de la persona, ¿verdad? Que de este señor Hans Asperger, que fue quien, ¿verdad? Como generó estos criterios diagnósticos e hizo investigación al respecto. Entonces, pues hay todo un cuestionamiento a nivel ético alrededor de él. Entonces, por eso es que es bastante problemático seguir utilizando este término. Sí, y yo creo que vamos a ver, como para ser un poquito más explícitas, esta persona, Hans Asperger, pensaba que las personas con autismo no servían y que obstaculizaban la purificación de la raza humana durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí. Básicamente, ¿verdad? Y como que lo digo porque yo creo que a veces las personas son como, ay, qué necedad, que ahora que le quieren cambiar el nombre a todo. Y es como, bueno, pero es que hay una historia detrás que es oscura, claro, ¿verdad? Para ciertas cosas, no para todo tal vez. Y pues se tiene que respetar. Claro. Definitivamente. Claro. Ahora, has hablado montones como de criterio diagnóstico, de diagnosticar, de qué médicos... Y yo te quería preguntar a vos y hacer como esta diferenciación. ¿El autismo entonces es una enfermedad? No, definitivamente no. Se le llama una condición del neurodesarrollo y bueno, como la razón principal por la cual se dice condición y no enfermedad es porque no es algo que necesariamente tenga que cambiar. O curarse. O que tenga que curarse, ¿verdad? O sea, no es como que vos vas, incluso el acompañamiento psicológico y cuando yo, ¿verdad? Genero como los reportes en donde se dice que la persona pues tiene rasgos asociados con la condición, las recomendaciones usualmente van más dirigidas a autoconocimiento, ¿verdad? Generación de estrategias, como se le diría a cualquier persona que quiere empezar un proceso de acompañamiento psicológico. No necesariamente es como... Eso es en la adultez, un diagnóstico en la adultez. Exactamente. No necesariamente es como tenés que cambiar esto y esto. No. O sea, realmente no hay nada
que haya que cambiar, es simplemente autoconocimiento y generación de estrategias, ¿verdad? A raíz de ese autoconocimiento que estoy teniendo de cómo soy. Entonces, sí, no es una enfermedad, es una pues condición, es algo que de alguna forma me va a acompañar toda la vida, pero verdad que no es algo negativo, es simplemente yo funciono de esta manera. Exacto. Y tengo que entender cómo funciona. Exacto, y hacia ahí iba mi siguiente pregunta, que es, ¿qué causa que una persona tenga autismo? Sí, bueno, hay un tema genético altísimo, o sea, realmente si vos ves las cifras, hace poco leí un estudio reciente, ¿verdad?, en donde decían que el dato era que de un 88% a un 97% de personas con la condición pues la habían heredado. Entonces, y esto es algo muy interesante y te lo voy a decir en este momento, a veces las personas no llegan a ser diagnosticadas porque sus familias también son, ¿verdad?, muy similares. Entonces son comportamientos que pues toda la vida en mi casa se han visto como, ¿verdad?, como la normalidad, como la regularidad del día a día. Y entonces, ¿verdad?, pues de repente mi papá o mi mamá o alguna persona en mi familia también tiene la condición o rasgos similares. Entonces es un tema genético, de heredable. Y bueno, para darte algunos datos, digamos, de por qué esto, qué es lo que pasa en el cerebro, de por qué esto sucede. En etapas tempranas del desarrollo, lo que se ha visto es que los cerebros de las personas autistas son un poco más grandes, por decirlo así, que un cerebro sin la condición. Entonces, esto lo que quiere decir es que hay más, por ponerlo en términos súper sencillos, más neuronas que se están o no se están especializando o más bien se están especializando. Entonces justamente por eso a veces podríamos decir como bueno, más neuronas, qué bien, ¿verdad? Esto es positivo, pero en realidad no, ¿verdad? Porque el cerebro necesita una cantidad exacta de neuronas para funcionar de la forma en la que pues regularmente se funciona, y entonces el hecho de que haya más material de este tipo genera estas afectaciones. Y también es un tema de conectividad, o sea, ya después en la adultez es un tema 100% de conectividad. Yo siempre lo explico así. Nuestro cerebro no solamente tiene como todas estas estructuras que están especializadas, sino que estas estructuras se conectan unas con otras y se conectan a través de conexiones cortitas o conexiones súper largas, ¿verdad? Que van de un lado a otro del cerebro. Entonces, todas esas conexiones, que se llama la sustancia blanca, suele estar conectado diferente en las personas autistas. Y se ha visto que sobre todo estas conexiones, ¿verdad?, que están conectadas diferentes, valga la redundancia, tienen que ver con las áreas de procesamiento emocional y las áreas de procesamiento social y también el funcionamiento ejecutivo, ¿verdad? Entonces, como todas estas áreas que pues al final se integran, digamos, y hacen que podamos funcionar a nivel emocional o a nivel social, están conectadas diferente en la condición, y pues por eso es que se genera este funcionamiento distinto, ¿verdad? Okay. No, como es que vienen con otro programa descargado, por así decirlo. Exactamente. Exacto. Okay. Y bueno, y no te mencioné también, como te dije, hay una alta heredabilidad y componente genético, pero además de eso también hay un porcentaje menor, ¿verdad?, en donde hay ciertas, como condiciones, digamos, de la madre o de la persona ¿Cómo qué condiciones? Recientemente estaba leyendo cierta deficiencia de zinc. ¿Te quemaste? Sí, me quemé un poquito. cierta deficiencia de zinc, diabetes en la madre, cierta exposición a tóxicos ambientales durante el embarazo, cuestiones inflamatorias también que se pueden generar durante el embarazo. Es un porcentaje menor, pero también puede suceder. Sin embargo, como te digo, es un porcentaje menor, y esto es súper importante de entender porque muchas veces, ¿verdad?, las madres se sienten responsables, ¿verdad? Como fue algo que yo hice, fue algo que comí, fue, no sé, algo que yo generé, ¿verdad? Y que por eso tuvo esta situación, pero en realidad no es tan común. Sí, y hablemos de eso un toque, porque yo creo que esos son de los mitos más grandes que hay, no sé si estás de acuerdo conmigo, alrededor de tal vez como el autismo y por qué se genera. Yo he escuchado, y me imagino que vos también, muchísimos mitos de que es culpa de una mamá refrigeradora, ¿verdad? Y esto es una herencia terrible del psicoanálisis, ¿verdad? Sí. Es una aberración que el psicoanálisis decidió escupir, así nada más decirlo, sin ningún tipo de fundamento, ¿verdad? Que eran las madres refrigeradoras, o sea, mamás demasiado poco afectivas, que entonces el chiquito se convertía
o tenía estos rasgos. Claro. Y también la otra, que las vacunas. Ah, ajá. Uh-huh. Que no sé si podemos hablar un poquito de este tema de las vacunas porque, ¿verdad? Como todo el tema de que hubo resultados que se publicaron y... Claro. No, mira, realmente la evidencia no se sostiene, o sea, porque como te digo, es algo que, a ver, las vacunas te las empiezan pues aplicar una vez que ya naciste, ¿verdad? No es algo como que te empiezan a aplicar desde el que se inicia el neurodesarrollo, que es algo que se inicia pues desde el embarazo. Uh-huh. Entonces, empezando por esto, digamos, empezando por esta razón, no hay una correlación entre que la condición se desarrolle por, ¿verdad?, un tema de vacunas. Y sí, no, bueno, todo lo que tenga que ver con cuestiones afectivas de la madre no es cierto, ¿verdad? Bueno, sí sabemos desde otro lugar, desde otras corrientes, ¿verdad? Que el estilo de apego de nuestras figuras primarias de apego obviamente sí de alguna manera incide en nuestro procesamiento emocional y en la forma en la que nos vinculamos con otras personas, pero no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? O sea, es otra cosa. Es otra cosa absolutamente distinta, ¿verdad? Y como te digo, es algo que se empieza a generar desde que mi sistema nervioso se desarrolla, que ya viene de alguna manera pues con esta programación, por decirlo así, uh-huh, o con esta tendencia, y no importa si mi mamá fue todo lo que fue, ¿verdad? O tuvo carencias en este sentido, o yo no recibí afecto de alguna manera, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Dale. Exacto. No, sí, exacto. Nada más iba como a agregar a eso, como que podrías tener la mamá más afectiva del mundo, que igual puedes tener autismo, así como tener la mamá menos afectiva del mundo y no tener autismo. O sea, como que no incide en el padecimiento, se podría decir, en la condición. Ok, y yo también quería como, porque ahorita como con todo este tema de los antivacunas y no sé qué, yo creo como que uh-huh, la persona que publicó estos estudios que decía que las vacunas generaban uh-huh, o hacían que se padeciera autismo, la condición, perdón, eso se me enreda demasiado, la terminología. Al final se dieron cuenta que él se había inventado uh-huh, los datos que publicó. Se los inventó porque lleva años y no sé si usted sabe la historia mejor. No, realmente no sabía esta historia. Ok. Sí sabía que los estudios no eran válidos, pero no sabía todo esto que me estás contando, información nueva. Sí, contando. Bueno, ¿verdad? Chismecito. O sea, el chisme es que, no, mentira, sí, pero sí, literalmente, el chisme es que este viejillo que está determinado a probar de que las vacunas generaban autismo, o sea, como que él quería encontrar la causa del autismo y se emperró básicamente en que eran las vacunas, o sea, él dijo, o sea, son las vacunas y punto. Esa era su hipótesis, claro, pero digamos que él empezó a hacer estudios transversales, empezó a hacer un montón de estudios, recopiló un montón de data y le salía de que no, ¿verdad? No, que no uh-huh, había ningún tipo de correlación, uh-huh, ni de causación, ni de nada, o sea, nada. Y él había invertido tanto tiempo y tanta plata en esto, ¿verdad? Que, o sea, que él no pudo, digamos, como lidiar con que fuera, digamos, con que su hipótesis fuera incorrecta y forzó los datos y ni forzados, estadísticamente forzados, le daba, digamos, de que sí. Entonces se inventó data. Y publicó entonces que sí. Y muchos años después se dieron cuenta, ¿verdad?, de que todos estos datos habían sido fabricados. Personas que habían trabajado con él testificaron de que sí, o sea, que él los puso a fabricar datos que no eran ciertos con tal de probar su hipótesis. Y el peligro es que hay mucha gente allá afuera que todavía puede leer, digamos, los estudios de los datos falsos uh-huh, y pensar que entonces efectivamente tiene una incidencia, uh-huh, ¿verdad? O en un video o en este tipo de cosas y lo creen porque hubo como estadística que se generó, uh-huh, pero a partir de información falsa. Entonces eso me parece muy, muy importante porque sí es como algo de salud pública uh-huh, que se necesita como esparcir, ¿verdad? Las vacunas no generan esta condición y es algo genético, es algo que viene, digamos, desde la pancita de la mamá, por así decirlo. Exacto. Y como te digo, ya mi sistema nervioso sabe que se tiene que desarrollar de esa forma. O sea, incluso no es algo, como decir, no es algo adquirido, uh-huh, como que después de... Porque a veces muchas personas
He escuchado comentarios de papás, mamás que dicen, ¿cómo es que no era así cuando era pequeño, pequeña? Fue que tuvo un trauma, ¿verdad? Y tuvo un trauma porque no sé, cuando estaba en tercer grado, un grupo de personas le hicieron bullying o tuvo una situación compleja con alguna amistad, entonces es un trauma y por eso ahora se comporta así. O sea, no es algo que pueda pasar a raíz de una experiencia traumática. Sí es cierto, ¿verdad?, que las personas con la condición pueden tener experiencias muy traumáticas, ¿verdad? Y Claro. tener un riesgo, digamos, y ser vulnerables a este tipo de situaciones en grupos sociales, en contextos académicos como la escuela, el colegio y demás, universidad, pero no lo generan. Exacto. Ahora, perdón, porque nos vamos a devolver al inicio, porque se nos olvidó la otra caja, la caja de lo sensorial. La caja de lo sensorial, sí. Esta parte es súper importante porque yo he observado, ¿verdad? Más en la experiencia clínica, que es algo que a las personas se les va, ¿verdad? Como inclusive médicos, médicas, no se interesan tanto por esta parte. Y más bien se van más, como te digo, a lo social, al tema como de que si usted tiene, ¿verdad? Como te digo, estas estereotipias que son como ciertos movimientos repetitivos, o si usted tiene alteraciones en el lenguaje y se le deja totalmente de lado como toda esta parte sensorial que tiene que ver con, así, en resumidas cuentas, de alguna forma yo proceso todo lo que tenga que ver con estímulos sensoriales de una manera más intensa que personas sin la condición. Y no solamente de una manera más intensa, sino que oscila. Puede que algunos días, qué sé yo, este pantalón me duela mucho y otros días no. Otros días yo me puedo poner este pantalón y lo siento, tal vez no lo siento 100% cómodo, pero lo siento relativamente cómodo. Entonces el procesamiento sensorial viene desde ruidos que yo escucho que me alteran montones, por ejemplo, la maquinaria pesada, las motos suele ser, o los gritos, por ejemplo, o las construcciones suelen ser como, ¿verdad? Muy detonantes y las personas pueden tener lo que se llaman meltdowns, ¿verdad? Que básicamente es como me saturé sensorialmente, me saturé y colapso. Y las personas a veces le llaman ataques de ansiedad. Tuve un ataque de ansiedad, pero no es un ataque de ansiedad, es un meltdown, ¿verdad? Como una sobreestimulación. Es una sobreestimulación sensorial, exactamente. Entonces, y genera mucha confusión, porque es que no me sentía realmente ansiosa, simplemente, ¿verdad? Me tenía que ir. Exacto, me tenía que ir o perdí el control, empecé, qué sé yo, como pues puse mis manos muy rígidas, todos mis músculos se tensaron, empecé a llorar, no sabía por qué me estaba pasando esto. Los aeropuertos también suelen ser lugares en donde hay mucha estimulación sensorial, los aviones, ¿verdad? Esta cuestión constante del ruido que se escucha, personas hablando, personas, ¿verdad? Como a veces gritando, hablando muy fuerte, los olores. Entonces, esto también es muy importante porque con la parte de los olores, hay ciertos olores que llegan incluso como a generarme náuseas, como a enfermarme de alguna manera físicamente, como que yo huelo esto y tengo que irme, tengo que vomitar, ciertos perfumes, el pasillo de los productos de limpieza en los supermercados, ¿verdad? A algunas personas les suele generar también muchísima aversión, texturas. Entonces de ahí viene, el otro día estaba leyendo también un estudio en donde hablaba sobre todo el tema de la nutrición en niños y niñas dentro de la condición, porque suelen ser muy restrictivos, digamos, en los alimentos que consumen, pero no porque sean, ¿verdad?, piquis o estas cosas, o sea, no, realmente es porque hay muchos alimentos que me generan mucha aversión de cómo se sienten en mi boca, entonces no los soporto. Entonces yo ya sé que, qué sé yo, la pasta es algo que se siente muy bien en mi boca, entonces me gusta comer pasta, me estimula comer pasta, entonces siempre como pasta, ¿verdad? Y como te digo, otros alimentos, qué sé yo, el tomate suele ser, como tiene una consistencia medio babosa, alimentos con consistencia babosa también suelen ser muy aversivos. Ya te hablé del tacto, los olores, los ruidos. ¿Qué me hace falta? Bueno, todas las texturas relacionadas con ropa, esto también es muy importante. A veces incluso hay meltdowns que se generan porque andaba un jeans muy tallado y anduve todo el día con ese jeans demasiado tallado y llegó un punto en donde ya. Sí, me sobreestimuló Exacto, exactamente. Jeans, como, ¿verdad? Como a veces las ciertas licras o este tipo de ropa deportiva que suele ser como muy ajustada, con muchos elásticos, las etiquetas suelen ser insoportables. Entonces, ¿verdad? Todo este tipo de elementos. Bueno, todo lo que tiene que ver con tonalidades de luz. Y como te digo, depende de cada persona. No podemos decir que las luces blancas o las luces tenues. Suele ser más común
que las luces tenues hacen sentir más cómodas a las personas autistas, ¿verdad? Como que me sobreestimulan menos. Y las luces blancas más, ¿verdad? Como los fluorescentes o qué sé yo, ¿verdad? Bueno, en el consultorio yo nunca enciendo la luz de arriba, que es como una luz blanca, sino que tengo como lamparitas, pero aún así esas lamparitas a veces molestan, ¿verdad? Porque no son la misma, son luces cálidas, pero no son las mismas luces cálidas. Entonces suelen molestar a las personas porque las ven mucho. Luces que parpadean, eso sí suele ser bastante común, son muy aversivas, ¿verdad? Claro. Generan casi que a veces meltdowns inmediatamente. Entonces luces parpadeantes o ciertas tonalidades de colores, los colores rojos, amarillos, a veces son muy chillantes, muy chillantes, entonces no lo soporto. Entonces, de aquí es donde viene, ¿verdad? Como toda esta necesidad por utilizar, digamos, como un headset como este que vos y yo andamos, con noise cancelling, ¿verdad? Porque entonces eso me aísla. Escucho a las personas o escucho los ruidos, pero los escucho mucho más lejos. O los lentes de sol, ¿verdad? Entonces, un día muy soleado puede que me sobreestimule. Entonces, si yo me pongo mis lentes, entonces de alguna manera filtro pues esos estímulos que ingresan a mi cerebro y eso me va a hacer sentir más regulado, más regulada. Y justamente de todo este tema de la sobreestimulación sensorial es que viene otro término que es ahí como famosillo también, que se llama el stimming, porque el stimming es una manera de autorregularme, ¿verdad? A nivel sensorial. O sea, si yo estoy en una, ¿verdad? En la clase de la universidad y todo el mundo está hablando demasiado y además hay ruido afuera y además escucho como unos camiones, entonces yo empiezo a generar estos comportamientos que el stimming puede ser que tengo una bolita como un stress ball y la estoy apretando o que empiezo a moverme de un lado a otro, moverme de adelante para atrás o a mover mis piernas, mis manos, las muevo de alguna forma o tengo como algún objeto, ¿verdad? Que yo sé que me genera calma, entonces estoy en contacto, digamos, con este tipo de comportamientos y eso me regula. Entonces, el stimming viene de eso, ¿verdad? De una autorregulación que de alguna manera yo ejecuto para sentirme mejor en este tipo de contextos en donde es demasiada la estimulación sensorial. Ok, y todo esto que vos estás hablando son herramientas o estrategias, perdón, que se aprenderían al ir a consulta, tener un diagnóstico y trabajarlas, digamos, básicamente. Claro, algunas personas, como te digo, ya las hacen pero tienen un estigma, ¿verdad? Como es que me muevo las manos muy raro o me muevo muy raro o tengo que andar siempre con este objeto y creo que y eso me da, no sé, vergüenza o lo que sea. Entonces algunas personas ya lo hacen y entonces es desestigmatizar este tipo de comportamientos y algunas personas no lo hacen, no lo dejaron de hacer porque ¿verdad? Les hicieron algún comentario negativo. Por el tema de estigma. Exactamente. Entonces es un poco como aprender o volver a aprender a utilizar todo este tipo de recursos y a normalizarlos, ¿verdad? Que está bien hacerlo. Exacto, y entender, ¿verdad? Que a veces si vemos a alguien en la calle, en la oficina, en la U, inclusive en el colegio, ¿verdad? Que tal vez está algo de lo que vos acabas de comentar o de decir, no tenemos por qué hacer un comentario, o sea, no sabemos qué hay detrás de eso y no es nuestro problema, porque creo que a veces el estigma es esto, ¿verdad? No sé, yo me imagino tal vez en un ambiente laboral, como de, ay, mae, ¿por qué anda con, usted arriba abajo anda con esa bolita, digamos, o lo que sea? Eso es, esa persona no sabe que hay una condición detrás y en verdad nunca sabemos y no nos deben la explicación ni que nos cuenten que tienen una condición, ¿verdad? Exactamente. O incluso, ¿verdad? En espacios como, usted no puede entrar con eso, ¿verdad? O porque tiene hay unos juguetes que se llaman fidget toys que en realidad cualquier persona los puede utilizar, son bastante menos, digamos, es como que mantienes tus manos ocupadas, ¿verdad? En algo. Entonces hay como muchos tipos y entonces a veces es como, no puede entrar con eso, guarde eso, no puede usar eso. O inclusive como en los exámenes, ¿verdad? Del colegio o de la escuela, ¿verdad? Como tener ese tipo de elementos es importantísimo y a veces no se permiten, ¿verdad? Entonces es súper importante pues hacer conciencia en ese sentido, como no es que no se tienen que permitir. Exacto. Es importante, es fundamental. Exacto. Ahora, a modo de conclusión y de cierre, sí me gustaría que tocáramos el punto de la diferenciación de género que existe tanto en la evaluación como en cómo se expresan los síntomas, si se pueden llamar síntomas, características, rasgos, las características, los rasgos del trastorno del espectro autista, porque yo creo que esto es algo que no se piensa tanto. No sé si nos puedes contar más de eso. Totalmente. Mira, ayer estaba leyendo un dato
no lo tenía tan presente, que hay un 80% de mujeres que a los 18 años no han sido diagnosticadas. O sea, es un porcentaje elevadísimo. Enorme. O sea, realmente es muy, muy elevado y es una problemática real, ¿verdad? Y bueno, un poco la razón por la cual lo que conocemos, ¿verdad? Y lo hemos visto en un montón de lugares, lo que pasa es que las investigaciones, digamos, que arrojan los criterios diagnósticos que estábamos hablando, solían hacerse en niños, hombres, ¿verdad? Y entonces inclusive... Blancos, exacto. Y es súper interesante porque si vos ves la proporción, ¿verdad? Que siempre están como estos datos de esta condición se presenta más en hombres, se presenta más en mujeres, pues es 4-1, ¿verdad? 4 veces más en hombres que en mujeres, y esto es falso, realmente. O sea, tiene que ver con esto de, pues las mujeres no se diagnostican, ¿verdad? Entonces, un poco la razón, ¿verdad? Y lo que se ha encontrado es que las características son muy distintas, digamos, cuestiones sensoriales suelen ser más intensas en mujeres que en hombres. Todo el tema social, las mujeres lo enmascaran mejor, por supuesto, porque si vos te pones a pensar, aquí ya entran otros temas que tienen que ver con socialización, Exacto. con aprendizaje, con modelado, ¿verdad? A las personas que nos socializan como mujeres, pues de alguna manera nos enseñan, ¿verdad? A ser más, a identificar mejor las emociones de otras personas, a identificar mejor nuestras emociones, nos dan como más herramientas de autoconocimiento, de preocuparnos por otras personas. No es que los hombres no puedan hacerlo, ¿verdad? O sea, para nada. No, es como una expectativa social y cultural que se le impone. Yo sí creo que a los chicos, y vos lo ves en las familias, ¿verdad? O sea, un chico, no sé, entra a una reunión familiar y pega un grito y sale corriendo a jugar y es como, ay, ¿verdad? Es que está fascinado con la bola de fútbol. Una chiquita hace eso y probablemente hacer como, Valeria, venga acá y salude. Me explico, o sea, como que a las mujeres no nos perdonan tanto desde niñas el no ser tan prosociales como se le perdona a los hombres. Y yo creo que ahí es donde entra este factor social de socialización y de cultura enorme, a que a las mujeres se les diagnostique menos porque desarrollan más habilidades o se les obliga a desarrollar más habilidades. Exacto. Y un poco de lo que se ha encontrado en las investigaciones, ¿verdad? Que establecen estas diferencias, lo que dicen es que los síntomas son más leves, ¿verdad? Pero entonces aquí entra como todo este cuestionamiento de, ¿verdaderamente son más leves o hay más masking? ¿Verdad? Y entonces también se ha encontrado esto, hay más enmascaramiento. También sí se ha encontrado que los síntomas suelen aparecer, las características suelen aparecer de forma más tardía que en niños, ¿verdad? Como que de alguna manera los niños lo desarrollan pues más antes, digamos, en su periodo de desarrollo. Las niñas no, pero realmente, o sea, y creo que es definitivo que la diferenciación se da porque a las mujeres de alguna manera o a las personas que fueron socializadas como mujeres se les exige más, ¿verdad? Se les exige mucho socialmente. Más socialmente, ¿verdad? Y también en temas como de autoconocimiento, como de identificación de emociones, regulación de emociones. Entonces, genero, por supuesto, más estrategias. Sí, como así, ¿verdad? Como, sí, puedo pensar en 1000 ejemplos, ¿verdad? Como, ay, qué fea que se ve enojada. No sé, sí, todo este tipo de cosas que yo siento que lastimosamente todavía las chicas... Y a ver, lastimosamente no porque esté mal, sino porque a los chicos no se les da esta misma importancia a sus emociones, a, como decís vos, autoconocimiento, identificación, regulación emocional, ¿verdad? O sea, yo creo que esto es un tema como grande dentro de este padecimiento, y es algo que me llamó mucho la atención porque oímos mucho tal vez que el género no importa. Y esto es una de estas cosas en donde importa demasiado. Completamente, por eso, no, y que también, ¿verdad? Lo grave, ¿verdad? Que es que simplemente por un tema de que, le pusimos más atención, ¿verdad? En algún momento cuando estábamos generando toda la investigación al respecto, le pusimos más atención a esta parte de la población y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Que también las niñas estaban presentando esto. Algo súper importante es que esto es fundamental. Vos sabes que una de las características que socialmente se valora desde lo femenino es como que las personas sean calladitas, ¿verdad? Como buenas, como que no hacen problema, como que son muy dulces, no hablan, no se expresan, ¿verdad? Entonces, esto es muy común en las niñas dentro de la condición, ¿verdad? Suelen ser niñas más calmadas, ¿verdad? Como que de alguna manera no, pues no hablan tanto, no son como tan
no se portan mal, ¿verdad? Como sí lo harían otras niñas. Entonces más bien se les califica como son increíbles, son excelentes hijas, no tienen ningún tipo de dificultad, nunca tuvieron dificultad en la escuela, siempre estudiaron primer promedio, las maestras las adoraban, todo el mundo las adoraba, ¿verdad? Y entonces se les atribuye esto de son muy buenas, son muy calladas, ¿verdad? No hay ningún tipo de dificultad, no es posible que algo, ¿verdad? Que tengan algún diagnóstico de base. Cuando lo que hay es un enmascaramiento gigante. Exactamente, digamos. exactamente. O ciertas dificultades, ¿verdad? También como de repente sí presento ciertas dificultades a nivel social, pero como, ¿verdad? Como soy calladita, entonces súper bien, ¿verdad? Es lo que deseamos, es lo que está bien Ajá, en lo que una se niña, espera. exactamente, de una niña. Entonces, ¿verdad? Todo esto que estamos conversando, que como te digo, tiene que ver, por supuesto, pues con variabilidad de la expresión de la condición, un tema meramente biológico, si queremos decirlo, psicológico, pero tiene todo que ver con temas sociales, Claro. más que, ¿verdad?, esto otro que estábamos Sí, está hablando. atravesado como absolutamente todo, ¿verdad? Está atravesado por la cultura. Un tema cultural y social. Sí, exacto, Totalmente, exacto. totalmente. Bueno, hay tanto más que hablar de este tema. Me parece que cubrimos como lo más importante. No sé qué pensás, si vos querés agregar algo más, sea algo que se nos está olvidando decir. Claro, yo tal vez te quisiera como hacer así un par de puntos con el tema del diagnóstico, Ajá. ¿verdad? Porque esto es también todo un tema. Algo que a mí que quisiera destacar es que, ¿verdad? Esta condición es una condición tan compleja y tan particular y que se expresa tan distinto, ¿verdad? Ajá. Dependiendo de la persona, que el proceso diagnóstico de alguna manera no puede ser simplemente como ver criterios, ¿verdad? Y decir como cumplís, 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 como tal vez se hace, por ejemplo, en una Depresión. sí, en una depresión o en Una una ansiedad. ansiedad que es un poco más, ok, bueno, estás teniendo estas características, sí, en realidad esto es ansiedad, o en este momento estás con unos niveles de ansiedad muy altos, sino que es una cuestión más como de, ok, esto es lo que le suele pasar a las personas autistas adultas que viven en un contexto como el tuyo, y que el proceso diagnóstico más bien es como tener toda esta información, facilitar toda esta información y que las personas al final digan como, ok, no, sí. O sea, esto es lo que me está pasando. No es tanto como que un profesional, ¿verdad? A pesar de que se haya capacitado, tenga todo el conocimiento al respecto, diga sí o no, ¿verdad? Esto es muy importante, sino que este profesional lo que puede hacer es facilitar un proceso Exacto. de conocimiento y que la persona diga, ok, yo considero que sí me identifico, esto es lo que me sucede, esto es lo que pasa. No, como te digo, no puede ser un tema como de blanco-negro. Exacto, tiene que ser como un diagnóstico más contextual, tomando en cuenta como otros factores, es lo que te escucho decir. Exactamente. Y yo creo que esto es importante que lo digas porque creo que también ha habido un auge en autodiagnóstico de este tema, ¿verdad? Ahora yo he visto un montón en redes, sobre todo en Estados Unidos, que es como, ay, yo soy neurodivergente, yo tengo autismo, yo soy autista. Y ¿verdad? Y las personas es como, ok, te diagnosticaron. No, yo leí los criterios de una página web y me identifiqué y entonces lo soy. Exacto. ¿Verdad? Y es como, bueno, no es así. Exacto. Necesitas de la mano de un profesional confirmar o no, porque puede que no sea esto, puede que sea cualquier otra cosa. Exacto. O estar, ¿verdad? Justamente estar en contacto con otras personas ya diagnosticadas que tengan conocimiento y que te puedan también apoyar en ese sentido, porque creo que el autismo, ¿verdad? Más o bueno, igual que muchas condiciones de salud mental, es muy importante esta parte como de red de apoyo de personas que han vivido situaciones similares a las mías y que me compartan sus vivencias y que me digan qué cosas les han funcionado, cómo, ¿verdad? Cómo han podido sentirse mejor, cómo han podido gestionar diferentes situaciones a lo largo de su vida. Entonces, toda esta parte, ¿verdad? Como de apoyo entre otras personas diagnosticadas a personas que tal vez están teniendo cuestionamientos es súper, súper, súper importante también. Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, Cata. De verdad que increíble el episodio, me encantó, aprendí muchísimo. Esto es un tema apasionante, la verdad, me parece muy, muy interesante. Y yo creo que todavía falta muchísima investigación, sobre todo de parte de nuestro lado psicológico. Pero es como una deuda grande que la psicología le tiene a esta condición. Completamente. Entonces, bueno, y que también ayuda el desmitificar y el quitarnos un poquito el estigma que tal vez se escucha en la calle o cosas que no son ciertas. Exactamente, tenés toda la razón. O sea, coincido con vos, realmente hace falta mucha investigación, hace falta, ¿verdad?, entender
qué es la condición y salirnos, ¿verdad? De todo esto tradicional que, como vos decís, incluso nos lo enseñaron en la U, y creer que eso es, y también, ¿verdad? Quitarse un poco el miedo de comprender qué es la condición, de comprender toda su variabilidad, y para poder generar, como decir, mejores estrategias y herramientas de apoyo para estas personas. Totalmente, mil gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias a vos, la pasé súper bien, como siempre, y te agradezco demasiado. Con gusto. Y muchas gracias a todos y a todas ustedes por escuchar otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Si este es un espacio que les genera valor, en donde aprenden y que les gusta, siempre les digo que nos pueden apoyar de manera gratuita, dándole like, comentando, guardando, compartiéndolo con sus redes sociales, con sus grupos de WhatsApp, con absolutamente cualquier persona, dándoles follow en Spotify, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube también. Y bueno, si quieren llevarlo un poco más allá y apoyarnos de manera monetaria, también lo pueden hacer a través de Patreon en www.patreon.com/nopasanadaoficial. Muchísimas gracias por escuchar y ver. Nos vemos en el próximo.